Mi papá le dio su negocio a mi cuñado en su fiesta de jubilación en lugar de a mí porque fui una decepción. Hace 2 años, mi papá se retiró de su puesto como CEO de la empresa de equipos de laboratorio que él había fundado. Durante casi 7 años, me prometió que yo, un hombre de 30 años, sería el próximo CEO. Pero el día de su fiesta de jubilación, anunció que mi cuñado sería el próximo CEO. Fue un gran shock para mí, ya que yo había organizado esa fiesta y no tenía ni idea de que esto iba a suceder. Aplaudí junto con todos los demás en la fiesta cuando hizo el anuncio, pero más tarde, cuando lo confronté, me dijo que tenía sus razones para decepcionarme. Aparentemente, mi cuñado Zach, de 34 años, era más un hijo para él que yo, ya que yo solo era una decepción. Déjenme decirles que Zach solo había estado involucrado en el negocio durante aproximadamente un año en ese momento, mientras que yo había dado 7 años de mi vida a la empresa. Conocíamos a Zach desde hacía mucho tiempo, ya que él y mi hermana, de 33 años, habían estado juntos durante casi 5 años y llevaban 2 casados. Cuando mi papá se jubiló, había trabajado con él y era un buen tipo por lo que había visto, pero aún no podía aceptar el hecho de que mi papá pensara que este tipo era más un hijo para él que su propio hijo biológico. Cuando le pedí que me explicara cómo exactamente lo había decepcionado, dijo la cosa más absurda que podía imaginar, y fue entonces cuando perdí todo el respeto que tenía por mi padre. Me dijo que fue una decisión muy difícil para él, pero que finalmente tendría que hacer lo que fuera mejor para la empresa, y alguien tan mentalmente débil como yo nunca sería un buen líder, por lo que me había pasado por alto y había elegido a Zach para ocupar su lugar, ya que mi papá creía que Zach tenía más cualidades como el que yo. Al llamarme mentalmente débil, se refería al hecho de que me habían diagnosticado un trastorno de ansiedad generalizada y cometí el error de contárselo a mi familia un par de meses antes de que mi papá se jubilara. Una noche, mientras cenaba con mis padres, accidentalmente dejé caer un pequeño frasco de pastillas contra la ansiedad que me habían recetado y luego tuve que explicarles todo a mis padres. Mi madre lo aceptó bastante bien, pero mi padre no es precisamente un gran creyente en la importancia de la salud mental. Piensa que ser fuerte es la solución para todo, y después de que le dije que tenía ansiedad, comenzó a tener menos fe en mí. Quiero mencionar que mi ansiedad nunca afectó mi calidad de trabajo y nunca permití que llegara a un punto en el que me hiciera menos capaz de liderar una empresa, y estoy bastante seguro de que muchas personas en puestos de alta dirección probablemente también lidian con la ansiedad. No puedo ser solo yo, y estoy seguro de que pueden lidiar con su ansiedad sin permitir que interfiera en su trabajo. Pero mi papá me dijo que lo había decepcionado al poner excusas por mi debilidad e incluso recurrir a pastillas para toda esta tontería, y que después de mucha deliberación, había decidido que Zach sería el candidato perfecto para tomar el control de la empresa en lugar de mí. Me dijo que si quería irme, era libre de hacerlo, pero como no podía confiar en mí para dirigir la empresa como él lo había hecho, ya que ya le había demostrado que no era lo suficientemente fuerte, no estaba dispuesto a entregarme las riendas. No solo fue lo que dijo, sino también el hecho de que me había llevado a creer que yo sería el próximo CEO, aunque ya había tomado su decisión mucho antes de la fiesta de jubilación. Fue realmente doloroso, y esa noche me fui temprano de la fiesta y nunca volví a hablar con mi papá porque realmente me había lastimado. Al final del día, era su empresa, así que podía elegir a quien pensara que era la mejor opción, y si creía que mi ansiedad iba a interferir, tenía que respetar su elección. Pero no tenía que quedarme y tolerar este tipo de falta de respeto, así que renuncié y, en un par de semanas, comencé a trabajar en otro lugar. La única persona de la familia con la que he mantenido contacto fue mi madre. Después de que mi hermana se enteró de que estaba renunciando porque estaba enojado de que mi padre hubiera hecho a Zach el CEO en lugar de mí, decidió tomarlo como un ataque personal en lugar de tratar de entender de dónde venía. Me llamó más tarde para defender a mi papá y tuvimos una pelea después de la cual dejamos de hablar. Durante los últimos 2 años, no he hablado con mi padre ni con mi hermana, y obviamente no he tenido contacto con Zach. Ocasionalmente hablo con mi madre y veo cómo está. Tratamos de vernos al menos una vez al mes, y cada vez que nos vemos, intenta decirme que arregle las cosas con mi padre, pero simplemente no estoy interesado. Hace una semana, mi madre me llamó y estaba bastante alterada. Me dijo que aparentemente Zach había estado involucrado en algunas actividades fraudulentas, básicamente fraude fiscal, y había sido arrestado, y ahora incluso mi papá estaba bajo investigación debido a su asociación previa con la empresa. Pensé que eso era muy molesto, pero no sabía exactamente qué esperaba que hiciera al respecto, así que me dijo que quería que hablara con mi padre, arreglara las cosas con él y testificara a su favor en el tribunal si llegaba a eso, ya que había trabajado con la empresa antes.
Pero fui muy claro con mi madre y le dije que no iba a involucrarme en absoluto de ninguna manera. Estaba bastante seguro de que si mi papá estaba siendo investigado, todos los demás altos mandos involucrados en la empresa serían investigados en algún momento. Si Zack había cometido fraude, entonces era un cargo bastante serio y no quería entrar en detalles, pero todo lo que sé es que cuanto más me mantenga alejado de este lío, mejor estaré. Así que le dije a mi madre muy claramente que no iba a sacar el cuello por mi padre y que tendrían que lidiar con esto por su cuenta porque no quiero ningún problema. Además, si mi papá realmente quisiera mi ayuda, debería haberme hablado él mismo. Es él quien me necesita, ¿por qué debería ser yo quien lo contacte primero? Mi madre entonces empezó a decirme que estaba siendo infantil y que en lugar de seguir siendo mezquino, necesitaba hablar con mi padre y aclarar las cosas con él porque esto no iba a ser fácil para la familia y ahora mismo necesitábamos mantenernos unidos. Pensé que mi madre estaba siendo irrazonable y le dije que mi decisión era definitiva. No iba a contactar a mi padre a ningún costo. Entonces, se enojó conmigo y dijo que era egoísta y sin corazón porque, incluso cuando la familia estaba pasando por tanto, lo único que me importaba era lo que había pasado hace 2 años. Y creo que fue algo realmente insensible de decirme porque, si ella hubiera estado en mi lugar, habría sentido exactamente como me traicionaron y tampoco habría podido superarlo tan rápidamente. No habría podido perdonar a mi padre si hubiera estado en mi posición, siendo pasado por alto para un puesto por el que había trabajado tan duro durante casi 7 años por algo que estaba completamente fuera de mi control. Es ridículo esperar que lo perdone, especialmente cuando mi padre ni siquiera ha pretendido estar arrepentido por lo que me hizo. No creo que nadie pueda perdonar a una persona que ni siquiera está arrepentida en primer lugar. Así que mi madre y yo seguimos discutiendo por un rato. Finalmente, le dije que esto probablemente era karma por fastidiarme, y lo que sea que esté sucediendo con Zack y mi padre ahora mismo, se lo merecen completamente. Entonces mi madre se quedó en silencio y, después de un rato, colgó. Me sentí mal por decirlo, así que iba a llamarla un par de horas más tarde, pero luego me di cuenta de que me había bloqueado, y ahora me siento muy culpable por lo que dije. Actualización 1. Hola a todos, ha pasado una semana desde que mi madre me bloqueó y no he podido contactar con ella hasta ahora. Estoy tratando de no sentirme mal al respecto, pero honestamente no hay mucho que pueda hacer. Ella era la única persona que todavía estaba en contacto conmigo durante los últimos 2 años, y sin ella me siento realmente perdido y solo. Obviamente, tengo a mis amigos para apoyarme y todos están aquí para mí, pero ella era la única persona de mi familia que estaba pendiente de mí y ahora ni siquiera la tengo a ella. Es bastante difícil aceptar esto y realmente quiero comunicarme con ella, pero todavía mantengo que no he hecho nada malo. No creo que haya dicho nada fuera de lugar porque realmente creo que esto podría ser karma por echarme de la empresa por algo que estaba completamente fuera de mi control. Sí, tengo un trastorno de ansiedad, pero como dije, no es incapacitante, no afecta mis cualidades de liderazgo, no afecta mi capacidad para trabajar tan bien como todos los demás, y ciertamente no me convirtió en una decepción como dijo mi padre. Le gusten o no a las personas, las palabras tienen significado, y lo que me dijo en la noche de su fiesta de jubilación ha estado presente en mi mente durante los últimos 2 años. Su actitud primitiva hacia la salud mental y su importancia realmente arruinó mi autoestima durante un buen par de meses y seguí dudando de mí mismo, repensando cada decisión que había tomado hasta ese momento, y me sentí como un impostor incluso en mi nuevo lugar de trabajo. Me llevó mucho tiempo superar eso, y aún ahora estoy en terapia porque hay muchos problemas sin resolver con los que estoy lidiando. Sin embargo, nunca ha afectado mi capacidad para trabajar y soy uno de los mejores empleados en mi lugar de trabajo, algo que mis jefes siguen recordándome, ya que planean ascenderme pronto. Así que realmente creo que mi papá cometió un gran error, y si mi madre no puede ver eso, no es mi culpa. Es una pena que esté eligiendo ponerse del lado de mi papá en esto en lugar de decirle que lo supere y se disculpe conmigo. No puedo entender por qué piensa que yo debería ser el primero en hacer las paces, pero una cosa es segura, no voy a hacer nada por la familia hasta que me digan que lo sienten por todo y lo digan como si lo sintieran. No voy a dejarme usar de nuevo para su beneficio personal. Actualización 2. Mi hermana vino a visitarme hoy y fue muy tenso porque estaba histérica. Solo quería que la ayudara ya que su esposo estaba en grandes problemas, pero honestamente, ni siquiera sé con qué esperan que los ayude. Mis manos están atadas aquí. Esto es un delito federal y no creo que pueda hacer nada para ayudarlos. Ella parecía estar en un estado terrible, por lo que la invité a pasar y traté de ser amable con ella en la medida de lo posible porque no soy insensible.
No puedo simplemente cerrar la puerta cuando alguien está sufriendo tanto. De todos modos, ella siguió llorando en mi hombro y me dijo que no tenía idea de que esto estaba sucediendo y que si lo hubiera sabido, lo habría detenido de inmediato. Me dijo que está realmente preocupada por lo que va a pasar con él y quiere que use mis conexiones para sacarlo de este lío, pero le dije que desafortunadamente no tengo ninguna conexión que pueda ser útil aquí. Pero luego me dijo que nuestro padre había dicho que en la empresa en la que estoy trabajando actualmente, uno de mis jefes está casado con un juez federal y esperaba que tal vez pudiera hablar con mi jefe y hacer algo por ellos. Incluso sugirió que estarían dispuestos a pagar lo que fuera necesario, pero solo querían que los pusiera en contacto con mi jefe y, por extensión, con su esposa. Pensé que eso estaba fuera de lugar, incluso para ella, pedirlo, y mucho menos esperar que lo hiciera. Instantáneamente dije que no y le dije que apreciaría que me dejara en paz porque pensé que había venido porque quería mi apoyo emocional, pero esto era algo que no iba a fomentar ni siquiera a considerar. Y dije no por varias razones, la principal era que no quería mencionar esto a mis jefes y que me asociaran con una familia de estafadores. Más importante aún, tenía mi propio código personal de moral y ética, y no deseaba nada malo para mi hermana, pero si Zack realmente había cometido fraude fiscal, entonces no quería verme atrapado en un escenario en el que intentaba ayudarlo e influir en la situación a su favor. En este punto, ni siquiera era algo personal contra él, simplemente no quería involucrarme, y lo máximo que podía hacer por ellos era estar allí emocionalmente, pero aparte de eso, era una locura esperar que hiciera algo tan grande. Cuando dije que no y le pedí que se fuera, mi hermana comenzó a hacer pucheros y dijo que no podía creer que todavía guardara rencor contra su esposo por algo que ni siquiera era su culpa. Traté de explicarle que no se trataba de eso y, de hecho, nunca le había echado la culpa de lo que sucedió con mi padre. Fue decisión de mi padre darle el puesto en lugar de a mí y permitirle hacerse cargo de la empresa, y si estuviera en su lugar, probablemente habría aceptado ese puesto sin pensar en quien realmente lo merecía. Así que sí, tal vez lo resentía un poco, pero no lo culpaba, y definitivamente no guardaba rencor contra él. Simplemente no era lo suficientemente importante para eso, y traté de decirle eso a mi hermana, pero ella simplemente se negó a escucharme y dijo que nuestra madre tenía razón, que era inútil tratar de hablar conmigo porque seguía siendo extremadamente mezquino y egoísta. Así que terminamos peleando una vez más y le dije que se fuera de mi casa porque no podía simplemente entrar y insultarme después de todo lo que había sucedido, especialmente después de que intenté consolarla, aunque nunca me extendió esa misma cortesía cuando estaba pasando por un momento difícil. De hecho, había peleado conmigo en ese entonces porque lo tomó como un ataque personal. 2 años después, todavía estaba haciendo lo mismo, así que si alguien estaba siendo mezquino y egoísta, era mi familia. Y ese comentario que hizo sobre nuestra madre teniendo razón acerca de mí me hizo sentir realmente mal porque durante los últimos 2 años ella había sido la única que estaba allí para mí, y ahora sentía que en realidad nunca había estado allí para mí en absoluto y que todo era una farsa. Ya estaba muy herido, y mi hermana se negó a irse. Simplemente siguió ahí y dijo una cosa hiriente tras otra, así que eventualmente llegamos a un punto en el que ambos comenzamos a gritar tan fuerte el uno al otro que ni siquiera podía entender lo que decía. Terminamos maldiciéndonos mutuamente, pero luego finalmente se fue y me siento terrible por todo lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo siento que se merecen cada cosa mala que les está pasando. Honestamente, siento que incluso mantenerme en contacto con mi madre durante los últimos 2 años fue un gran error y debería haber cortado con toda mi familia cuando tuve la oportunidad. Incluso ahora me arrepiento de haber tratado de estar ahí para mi hermana porque estaba actuando de manera histérica. Definitivamente no son dignos de mi tiempo o energía, y siguen demostrándomelo una y otra vez, pero por alguna razón me resulta increíblemente difícil cortarlos de mi vida por completo. Sigo pensando en nuestra infancia, en lo cerca que solíamos estar, y mi corazón duele al hablar de ello ahora. Todo esto simplemente apesta. Solo deseo que todo esto termine pronto. Actualización 3. Hola, han pasado 4 días desde que mi hermana me visitó y tuvimos esa pelea, y después de eso, nadie me habló durante los siguientes 4 días. Casi empecé a pensar que me iban a dejar en paz ahora, pero hoy mis padres finalmente aparecieron. Esta vez ya había decidido que no los dejaría entrar. Ya cometí el error de dejar entrar a mi hermana la última vez, y todos sabemos cómo terminó eso, así que no iba a repetir mi error. Estaban parados afuera de la puerta, y les dije que se fueran porque realmente no creía que tuviera nada que discutir con ellos y que no podían tener nada nuevo que decirme que no hubieran dicho ya, así que simplemente no desperdiciáramos el tiempo de nadie y dejáramos esto así.
Pero mi papá dijo que no estaba aquí para pedirme ningún tipo de ayuda, sino que en realidad estaba aquí para disculparse conmigo porque, después de mucho tiempo, se había dado cuenta de que había hecho lo incorrecto. Me dijo que había cometido un error de la peor manera posible y sabía que nada de lo que dijera en este punto iba a mejorar las cosas, pero lo mínimo que podía hacer era al menos tratar de hablar conmigo y hacerme saber que realmente lo sentía por todo esto. Tengo que decirles que eso realmente me tomó por sorpresa porque realmente esperaba que apareciera y comenzara a gritarme o algo así. No hemos hablado desde la noche de su fiesta de jubilación y todavía recuerdo que me llamó una decepción. No creo que nunca olvide eso. Era lo único en lo que estaba pensando mientras se disculpaba, y cuando terminó de hablar, le dije que estaba muy agradecido de que hubiera venido hasta aquí para disculparse conmigo, pero no es tan fácil para mí perdonarlo. No puede simplemente disculparse y esperar que todo esté bien solo así, especialmente cuando ni siquiera hemos interactuado en los últimos 2 años y él nunca ha hecho un esfuerzo por hablar conmigo tampoco. Así que le dije que necesitaba tiempo y, aún así, no estaba seguro de si alguna vez podría perdonarlo. No era solo el hecho de que me había fastidiado hace 2 años lo que me molestaba incluso ahora, sino el hecho de que le tomó 2 años y tantos problemas darse cuenta de que no había hecho lo correcto y finalmente venir a hablar conmigo. Eso es lo que me hizo sentir realmente triste. Incluso después de eso, estaba esperando que se enojara conmigo y comenzara a gritarme, pero solo dijo que estaba dispuesto a esperar a que yo recapacitara, y que incluso si decidía no hablarle nunca más y no perdonarlo, estaría bien con eso también. Dijo que hace 2 años tomó una decisión muy estúpida y no es que no hubiera tomado en serio mi salud mental, sino que lo había llevado demasiado lejos. Me explicó que su padre y todos los hombres en su familia siempre habían sido muy duros y rudos, y que había sido criado de la misma manera. Le habían enseñado a creer que lo que teníamos que hacer para salir adelante en la vida era simplemente luchar, y que todos los que decían que tenían ansiedad o depresión o lo que fuera, eran simplemente débiles y estaban poniendo excusas para ellos mismos y su debilidad. Así que cuando se enteró de que estaba tomando pastillas contra la ansiedad, empezó a pensar que tal vez no estaba a la altura de la tarea de liderar la empresa y había construido este negocio desde cero, por lo que no podía permitirse que eso se desperdiciara. Fue su miedo y paranoia lo que se apoderó de él y tomó la peor decisión que podría haber tomado, lo que lo llevó a esta situación. Luego me dijo que, después de que dejamos de hablar, estuvo realmente enojado conmigo y me guardó rencor durante un par de meses, pero luego comenzó a cuestionarse a sí mismo y comenzó a leer más y más sobre la ansiedad y cómo funciona. Y hace un par de meses comenzó a sentir que él mismo podría tener algunos síntomas y estaba planeando contactarme para intentar arreglar las cosas, pero luego surgió este fiasco con Zack y no pudo hacerlo. Después de que me dijo todo esto, me sentí realmente extraño con la situación y todavía no sé cómo sentirme al respecto, pero al menos se ha disculpado conmigo. Sé que después de 2 años no es mucho, pero para mí significa mucho. No sé si lo perdonaré pronto y realmente no sé si esta disculpa fue genuina o no, pero estoy dispuesto al menos a pensar en ello y darle una oportunidad. Por ahora, solo le dije que se fuera a casa y que lo contactaría si sentía que quería hacerlo, y él respetó eso y se fue. En cuanto a mi madre, no tuvimos realmente la oportunidad de hablar mucho hoy. Ella también se disculpó conmigo al principio por su comportamiento, al igual que mi padre, hacia el final de mi conversación con mi padre. Me dijo que estaba dispuesta a esperar a que la perdonara. Dijo que podría haber reaccionado un poco demasiado rápido y un poco demasiado duramente en lugar de intentar entender lo que estaba pasando. También dijo que había hablado con mi hermana y que ella también quería disculparse conmigo en su nombre porque también piensa que me ha tratado muy mal en el pasado. Pero no creo que cuente eso como una disculpa real. Mi hermana es una adulta y puede hablar por sí misma si quiere. Si quiere disculparse, tendrá que hacerlo ella misma, y puedo entender que solo está tratando de lidiar con todo lo relacionado con Zack en este momento, pero eso todavía no es una excusa para comportarse conmigo de la manera en que lo hizo la última vez que me visitó. De todos modos, el punto es que la mayoría de los miembros de mi familia se han disculpado conmigo, y ahora depende de mí si quiero aceptar la disculpa o no. No voy a mentir, va a ser una decisión muy difícil de tomar. He pasado 2 años enteros de mi vida sin ningún contacto con ninguna de estas personas, excepto con mi madre, por supuesto, y ni siquiera con ella las cosas están muy bien en este momento. Por un lado, realmente quiero perdonar a todos y seguir adelante con mi vida porque no creo que el resentimiento me lleve a ninguna parte. Si no los perdono, estas cosas seguirán rondando en mi mente sin fin, como lo han hecho durante los últimos años, y realmente no quiero eso.
Por otro lado, no sé si perdonarlos y dejar todo esto en el pasado es lo correcto. Estoy realmente confundido sobre qué hacer ahora mismo, siendo honesto. Extraño terriblemente a mi familia, y todo esto me está volviendo loco. Sé que muchos de ustedes podrían estar pensando que solo están haciendo esto porque están en problemas ahora mismo, pero ya dejé muy claro que no puedo ayudarlos, y aunque pudiera, no lo haría. Es una cuestión de principios para mí, y no voy a cambiar eso por nadie, sin importar qué. Así que si eso es lo que esperan que suceda, ya se han preparado para el fracaso, y en caso de que eso no esté en sus mentes y realmente estén tratando de disculparse conmigo y reparar nuestras relaciones rotas, eso solo complica las cosas aún más. Supongo que solo tendré que dormir sobre ello durante un par de días, y luego pensaré en lo que quiero hacer. Los mantendré actualizados. Actualización 4. Hola a todos, pude iniciar sesión aquí después de casi 4 meses, ya que me ocupé mucho en medio. ¿Por qué pasó eso? Lo explicaré más tarde. De todos modos, la última vez que publiqué una actualización, mis padres y mi hermana se habían disculpado conmigo. Mis padres se disculparon conmigo en persona, pero mi hermana, supongo que estaba demasiado ocupada con la situación con Zack, y por eso le había dicho a nuestra madre que se disculpara conmigo en su nombre. Me visitó un par de semanas después de eso y se disculpó en persona también, y le dije lo mismo que les dije a mis padres, que lo pensaría y les haría saber qué quería hacer al respecto. Y lo pensé. Me tomé mi tiempo, y el mes pasado les dije que me gustaría reconstruir mi relación con ellos, pero tenía que ser a mi propio ritmo. Les dije que estaría dispuesto a cenar con ellos una vez al mes a partir de ahora y ver cómo iba porque todavía no estoy seguro de si reconstruir una relación con ellos es una buena idea o no. Pero estaban encantados y dijeron que estaban de acuerdo con ellos siempre que yo estuviera feliz. Así que eso es lo que está pasando ahora, y cenamos juntos un par de semanas atrás este mes. Fue bastante incómodo, pero pude ver que realmente estaban tratando de compensar el pasado siendo extra amables conmigo. Zack no estuvo presente en esta cena, ya que mi hermana solicitó el divorcio de él hace 2 meses y él ya había sido despedido de la empresa. Mi papá me ofreció convertirme en el CEO, pero rechacé. Creo que necesito más tiempo, así que mi papá está manejando las cosas en la empresa ahora mismo y todavía está esperando una respuesta de mi parte. Voy a pensarlo durante un par de meses más y luego, no sé, tal vez acepte. Por ahora, solo estoy tratando de hacer tiempo para las cosas que amo, y eso incluye a mi novia. Ella es una vieja amiga mía con quien comencé a salir hace un par de meses, y eso es lo que me ha mantenido tan ocupado durante tanto tiempo porque ahora hay más en mi vida que solo trabajo y drama familiar. De hecho, ella es quien me convenció de perdonar a mi familia y darles una segunda oportunidad. Estoy realmente feliz de que estemos juntos porque hasta ahora nunca me había atrevido a invitarla a salir, aunque me gustaba desde hacía mucho tiempo porque no quería que me rechazara y luego acabar arruinando nuestra amistad. Pero me alegro de que ella diera el primer paso. Ahora estamos juntos y soy tan feliz como puedo ser, así que las cosas van bastante bien para mí en este momento.